En algún lugar de un bolsillo está. Recordé la de muy lejano, la de Shrek. Un lugar muy lejano. Esas son cosas que nosotros entendemos. Sí, pues dijo mi hija, inside jokes que solo ustedes entienden. Sí, sí. Bueno. Ay, perfecto, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Más de 50 y con ganas. Yo soy Sara Rivera y Lilica Castellanos. bueno, ¿qué número hoy? 16. Ok. Los dulces 16. Bienvenidos al número, imagínense, a nuestro episodio número 16 de Más de 50 y con ganas. Hoy continuamos con un tema de la semana pasada, de ¿cómo es de Seguimos hablando de la relación de madres e hijos? Ok. O hijas. Sí, hoy seguimos con el tema de, espérate, yo quito esta porque es que la semana pasada yo no tuve esta agenda acá. Ya No hay. la necesito tener acá. Podemos desocupar un poquito acá. Bueno, todavía si ya hay alguien conectado. Necesita, ok, el sonido. No, pues soy yo. Nos cuentan si se escucha. Todavía no ha llegado nadie. Ok, yo me acomodo acá, entonces bueno, Me hoy puse la estamos... chaqueta y me dio calor. Y hoy no está tan caliente, hoy está No. fresco. So, ¿Qué hacemos? Con la duda. tenemos acá Un dilema. un dilema, no sabemos qué hacer. Un dilema, diría mi padre. Un tridilema. Ok. Bueno. Perfecto, entonces bueno, hoy continuamos con nuestro tema. ¿En dónde quedamos la semana pasada? Perdón un momento que yo me estaba acomodando un zapato. Hablamos de las etapas. Creo que Ya haz quedamos. tú que eres tan buena para ello, por favor, haz un resumen. No, sí, buenísima. Pero ella lo tiene que hacer y hoy te tocó a ti porque te la ganaste. Perdón un momento que Me gané la rifa. Sí. Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la relación madres e hijos y los desafíos en la crianza, especialmente esas mamitas que tienen que hacerlo en soledad, bien sea por un divorcio, porque son madres solteras y el padre no está presente en esa crianza, porque pues hay parejas que nunca se casan, nunca viven juntos, pero el padre es parte activa de la crianza de los hijos. Estamos hablando de esas situaciones puntuales donde en realidad la madre está enfrentando sola la crianza de sus hijos. Sí, digo varios ejemplos, varias Ajá. situaciones. Yo comenté varias situaciones de las que a mí me sucedieron porque, pues yo aunque sí me casé y estuve muchos años casada, yo me separé estando mi hijo muy pequeño y estaba mi hija adolescente y yo te comenté que no me aplicaba el término madre soltera porque aunque estaba separada, Él él estaba estaba y había un acompañamiento y siempre al día de hoy todavía hay un acompañamiento moral. Puedo decir que hace 2 días hablamos de muchos cambios que hubo acá en la casa y comenté y le dije, mira, hice esto, aquello, hay esto nuevo y aquello otro y me gustaría que Juan hiciera esto, en fin, ¿sí? Aún estamos hablando de chicos de 24 y 32 años como son mis hijos, pero que ese tema de la relación madre-hijo-adulto no lo alcanzamos a tocar, es como Exacto. un tópico que dejamos para casi que el final, porque es muy diferente cuando las mamitas se quedan solas con sus niños infantes, muchas veces quedan solitas desde el embarazo y de ahí para adelante están solas. todo el tiempo hay unas que desde el momento en punto que quedaron en embarazo, los papás no responden y se han ido y les tocó absolutamente solas con sus hijos, unas mujeres muy admirables. Bastante. Sí. Hablamos de cómo esos desafíos de esa crianza en solitario son la responsabilidad y la presión que siente la madre por tratar de cubrir, de ejercer esos dos roles, por tratar de suplir esa ausencia del padre, hacer su labor de madre, proveer, ser la proveedora, ser sola. Soy la que yo lava, te soy la digo- que plancha, soy la que hace todo. Exacto, yo te digo mi experiencia que aunque yo tuve el papá de mis hijos presente, yo era papá, era mamá, era el plomero, era todo en la casa.
Sí, yo tenía una persona que me ayudaba en casa, que vivía conmigo y ella tenía su niña, lo que aumentaba más pues la responsabilidad Claro. económica, pero tú eres la cabeza, o sea, yo me convertí en la cabeza y tomar todo tipo de decisiones, y hay decisiones que no dan tiempo. Yo en las donde lo participaba él era en el tema de las salidas, cuando ya, sobre todo cuando la niña ya estaba adolescente, que ya empezaba a salir, y a mí me daba un poco de temor que pasara algo, y yo decía, si pasa algo, pues si lo tengo que llamar, imagínate tú. Y lo hablamos la semana pasada, es importante cuando hay esa relación, dejar que el padre cumpla su función de padre, aunque no viva en la casa. Sí. Pero cuando estamos solas, obviamente recae esa responsabilidad de, si yo estoy sola, yo no tengo a quién preguntarle, no hay cómo decirle, yo asumo la responsabilidad de dejar a mi hija ir a la fiesta con total conciencia de que si algo pasa, Dios no lo quiera, yo seré la responsable, y ahí sí va a venir mucha gente que nunca ha estado presente a reclamar. Sí. Entonces, entre esos desafíos, bueno, la responsabilidad, la presión, la soledad y el agotamiento, las madres tienden a sentirse absolutamente solas porque es una carga pesada y se agotan. Mucho. Es importante tener ese, como lo hemos hablado siempre, esa red de apoyo, me olvidaba el nombre, esa red de apoyo, familiares, amigos, comunidad, donde tú puedas decirle a tu mamá, a una hermana, mira, por favor, hazte cargo de mis hijos el sábado por la tarde porque necesito dormir, necesito descansar, necesito irme a un cine, necesito ir a cortarme el pelo, a arreglarme las uñas. Es importante que tengan esa red de apoyo para que puedan tener ese tiempo de ustedes, donde ustedes se desestresan, donde ustedes se liberan un poquito, porque ¿qué hace? Ese estrés y ese agotamiento que ustedes cargan, muchas veces en nuestra, voy a llamarlo ignorancia emocional, o como, no, por falta de un mejor término, las descargamos en esos cerecitos, porque están brincando, y porque gritan, porque pelean, porque que mami, y uno se estresa, uno se desespera. Sí. Entonces, ese era el segundo punto. Y el tercer punto era el impacto en la dinámica familiar, donde, como ya lo hemos mencionado, el rol tradicional del padre como figura de apoyo y autoridad cambia, porque al vivir solo con su mamá, ese rol pasa a ejercerlo su mamá. Entonces crecen los niños y aunque viendo, como te decía, existe el papá presente, pues ya cuando uno está solo en casa, pues uno hay muchas cosas que tiene que empezar a tomar decisiones, y que no hay tiempo, y simplemente es tu casa, la que decide eres tú tienes que tomar decisiones y tienes que vivir. Exactamente. También hablamos de las diferentes etapas de los hijos y el impacto del divorcio o la ausencia de padre entre la infancia, que es entre los 0 y los 5 años. Los niños dependen completamente de los padres. La ausencia de su padre puede causar confusión y estrés, causarles dificultades para entender por qué, o sea, se les presenta la dificultad de entender por qué su padre no está, especialmente cuando empiezan a ir al colegio, al jardín, que ven que los otros niños tienen su mamita, su papito, y ellos están siempre solos con su mamita. Y esto afecta muchísimo la seguridad emocional de un niño. Mira, y te voy a decir algo, nosotros íbamos los dos, y a veces era tan tensa nuestra relación que mejor no iban. No, óyeme, y se lo digo porque de verdad yo lo hice, o sea, todo lo que yo les estoy diciendo que yo lo hice, evítenlo ustedes, porque nosotros íbamos los dos, él siempre fue muy presente, y sobre todo estamos hablando de temas de escuelas o colegios, como sea, que depende de donde estén, que le llamen. Él iba, y era tan tensa nuestra relación que hubo un tiempo que parecía un filo de cuchillo, o sea, no nos podíamos ver. Y el uno se hacía en una punta y el otro se hacía en una punta, y cuando teníamos que acercarnos para algo de los niños, él empezaba con sus comentarios, y yo en ese entonces no me quedaba callada para absolutamente nada, así que yo, pum, regresaba un tanto. No lo hagan, de verdad, que sí, nosotros es que fuimos muy ignorantes en el manejo, pero luego fuimos puliendo y pidiéndonos perdón, ambos llegó un momento en el que como que entendimos el daño que hacíamos. Y él me pidió, él fue más humilde, fue el primero en pedirme perdón, y luego yo le dije, ok, sí, también perdóname porque yo no lo he hecho bien,
Y de ahí en adelante sí empezamos a llevar una buena relación. Bueno, eso ya en cuanto a esas dinámicas de pareja, dispareja, por llamarlo de Oye, alguna me parece manera. una locura. Bueno, la segunda etapa de la que se habla es la niñez temprana, que comprende entre los 6 y los 12 años. En esta etapa es cuando los niños comienzan a comprender más profundamente las relaciones familiares. Y esa falta de la figura paterna genera sentimientos de abandono o de inseguridad. Las mamitas se convierten en modelo para sus hijos, lo que puede ser un desafío, pero también una gran oportunidad para fortalecer la relación de madre e hijo. La adolescencia, de los 13 a los 18 años. Los adolescentes a menudo experimentan más intensamente la ausencia del padre, lo que puede generar conflictos internos, falta de confianza o incluso rebeldía. El rol de la madre es fundamental para ayudarles a navegar estos años difíciles, aunque puede ser complicado al no tener un segundo punto de vista en la crianza. Yo hablaba, porque bueno, no tener el padre causa de generaciones muchísimas cosas con lo que es la familia, el núcleo familiar y la pareja. Pero yo hablaba con alguien hace poco y veía cómo, y pues me imagino que en mi caso, en mi matrimonio también, yo no puedo hablar de mi experiencia en el tema, porque mi experiencia en el tema viene después con los hijos adultos, porque yo me quedé sola ya con mis hijos adultos, o sea, ya mis hijos ni siquiera, casi que ni vivían en la casa. Pero como esas relaciones disfuncionales también, o sea, todo hay que hacerlo bien. Esas relaciones disfuncionales degeneran en nuestros hijos pequeños que van creciendo con eso, lo que es la idea del amor, de la familia y de la pareja. Sí, sí. Es absolutamente distorsionado porque aprendemos por el ejemplo. Entonces, digamos, en mi caso, que mi hija tuvo el papá y la mamá juntos como por 13 años aproximadamente, y Juan solamente, según eso, fueron 4 o 5 años, Juan, y va a ser muy diferente la imagen de Juan, de mi hijo, a la imagen de mi hija, ¿sí me entiendes? Ahora, tú y yo hemos hablado mucho al respecto del tema de si la separación era más fácil estando ellos niños o si era más fácil estando adultos. Y hemos hablado de eso y es tan difícil. Mi hija estaba preadolescente, pero para mi hija fue súper difícil. Pues fue la que, en cambio Juan, pues estaba más chico, no entendía. Yo siempre, que era algo por lo que a mí la gente me peleaba mucho. Porque cuando en el proceso y empecé en el ministerio y en todos los grupos de apoyo para la restauración del matrimonio, cuando me decían, ay, pero es que para usted es más fácil porque tiene hijos grandes, para sus hijos es más fácil. Y yo siempre les decía, con todo respeto, porque pues yo no había vivido la situación de separación, de divorcio con hijos pequeños. Pero yo les decía, pienso que no, porque es que ellos ya están, o sea, ellos crecieron hasta los 30 y algo de años con un papá. Y a los 30 y algo de años, ese papá, esa imagen, todo lo que ese papá les enseñó, les mostró y les dijo, se perdió. Ya no vieron más. O sea, vuelvo y digo, yo no estoy aquí hablando mal del padre de mis hijos en ningún momento, porque tanto él como yo cometimos errores. Pero pienso que cuando los niños están pequeños, es un poquito más fácil como mascararles la verdad hasta que llega el momento en que ya abiertamente se puede uno sentar a hablar con ellos. Creo que sí. Mientras que cuando entre más grandes, más conscientes y más se van dando cuenta. Por ejemplo, yo veo el caso de otra compañera de lucha, como se le llama, donde sus hijas se dan cuenta el maltrato de su papá hacia su mamá verbal. Sí. Y se dan cuenta como su mamá está todo el tiempo postrada rezando por él, y entonces ellas no entienden cómo después de que él la trata tan mal, ella le puede pedir a Dios que él regrese. Sí, es bien incongruente. Exactamente. Entre lo que ven y entre lo que ven aquí, que es una acción absolutamente irrespetuosa, donde o sea, sí, es que mira que este tema es tan delicado. Ya, pero nos estamos desviando. No, pero es importante decirlo. Sí. Es importante porque les voy a decir por qué. Porque los hijos ven
la disfuncionalidad de la relación. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Tú estás como muy oscuro para que te ilumine. ¿Cuál? Así, sí, tírala para acá. Esa. No. ¿Esta? Esa. Sí, ahora No, es sí. que era mi teléfono el que estaba No, oscurecido. pero iluminó muchísimo más. Perdón, Perdón, que dificultades estaba- técnicas, fallas técnicas que se presentan. Entonces, tú como hijo ves lo disfuncional de la pareja. Tú como hijo, yo creo que yo estoy en la mía y no en la tuya. Porque Sí. hubo un comentario en el mío Sí, tú estás en y la me otra. salí para meterlo, sí. Entonces, los hijos ven lo disfuncional de la relación, el maltrato que reciben del papá o de la mamá, en fin. Ven lo difícil, ven lo complicado, ven lo malo, ven que no es saludable. Y ven a la otra persona en eso. Entonces yo desde la parte de coach, sí, lo voy a hablar como coach con programación neurolingüística, que uno empieza a trabajar toda la parte de las heridas. Entonces yo miro esto y yo digo, ok, es tan dañino que hagan esto, tan dañino, porque es decirle a los hijos que acepten el maltrato en sus relaciones a Lo que futuro. está diciendo Alejandra ahí, que si es un matrimonio abusivo donde la pareja abusa a la otra persona física o verbalmente, lo más saludable es una separación. Miren, hoy yo tengo para mañana en la programación de mis redes, todo va a tratar sobre eso, y dice un post que y lo coloqué, estoy tan segura de que una separación puede salvar una vida, porque es mejor separarse a tiempo, incluso no es ni siquiera de que la violencia llegue a matar, es que tú matas con palabras, tú matas con muchas cosas. No, pero tú no viste, no sé donde nos estén viendo, si vieron esta mañana un caso, un señor de 50 no, años, cállate, creo no que lo su vi. esposa le pidió el divorcio o algo y el señor en medio de su Molestia, de su rabia, sí. dolor, la metió entre el carro. Yo lo que no entiendo es cómo la Incendió. señora no pudo salir. Incendió. Incendió el carro y la mató. Los vecinos oían cómo la señora gritaba. O Sí, sea, la quemó. por dentro del eso, carro. no, como dice Alejandra, si hay arreglo, perfecto, pero si no se puede arreglar, por eso nosotras siempre les aclaramos, nosotras somos defensoras del matrimonio, nosotras no estamos Ay, sí, incitando pero a yo nadie te digo a que que- se divorcie, que- pero hay ocasiones, como por ejemplo, donde hay violencia física o psicológica, porque oído, la violencia psicológica tal vez es peor que la física, porque a uno los moretones se le quitan, pero lo que le va quedando a uno aquí y aquí, después de los insultos y de los maltratos verbales, no es bonito. No, y el ejemplo que le damos a los hijos Además. de lo que es una relación absolutamente insana. Entonces los hijos crecen y pues ¿qué le vamos a decir? Se van a conseguir relaciones exactamente igual a lo que les enseñamos. Entonces es que es Bueno. muy disfuncional. Sí, ese es otro tema extenso que también Mucho. valdría la pena tratar. ¿Cómo afecta la crianza en solitario la relación madre-hijo? La conexión emocional madre-hijo. A pesar de los desafíos, la crianza en solitario puede fortalecer el vínculo emocional madre-hijo, dado que la madre no tiene otro adulto con quien compartir la responsabilidad. La relación con los hijos se vuelve más profunda y significativa. El amor y apoyo mutuo se convierten en el centro de la relación. Pero yo aquí tengo un pero. Aquí tengo un pero. Porque muchas veces cometemos el error de que a nuestros hijos mayores les delegamos la responsabilidad de sus hermanos menores. ¿Por qué? Porque y es que a uno le tampoco. toca muy duro. Ajá, a uno le toca muy duro, pero esa responsabilidad no es de los hijos. mayores. No, Por no favor, es. está bien que busquemos un apoyo, una ayuda, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra. He conocido casos, no sé si yo también alguna vez lo hice, pero he visto casos donde la hija mayor, generalmente, tiene que hacerse cargo de los hijos de los hermanos De los hermanos menores. menores. Y si el hermanito menor metió la pata, ¿a quién le va mal? A la hija mayor. Sí. Porque usted no le puso cuidado a su hermano, no, eso no lo hagamos, por favor, eso no lo Y hagamos. no solamente eso, sino que también cuando uno tiene que trabajar tanto se ausenta mucho. Y de una u otra manera terminan asumiendo responsabilidad de los hijos mayores. Porque si tienes que ausentarte y tienes que trabajar, a mí me quedó toda la carga económica al 100% prácticamente,
Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues hay que producir, ¿sí? Así, tú O sea, tienes que producir. mi mami trabajaba y hubo un punto en la vida donde yo fui el apoyo de mi papá vivía con nosotros, obviamente, pero pues los dos tenían que trabajar. Entonces yo como hermana mayor, yo le ayudaba a mi mami con mi hermanita la pequeña, pero algo que mi mamá nunca hizo fue convertir a mi hermana menor en mi responsabilidad. Mi hija también me ayudó mucho con Eso fue algo que mi menor. mamá, o sea, yo tenía mis funciones como ayudanta, Exacto. como la mano derecha de mi mami en ese sentido, pero muchas cosas que yo le decía, pues yo lo hago, mami, mi mamá me decía, no, eso me toca a mí, o sea, tú lo que estás haciendo ya es suficiente. Entonces aprendamos a equilibrar eso, porque a veces se nos olvida. Uno ve los hijos, sobre todo los niños en esta época, que son como tan grandes, tan avispados, tan de todo, y uno a veces piensa que son más grandes. A mí me pasa con mi nieta acabó de cumplir 6 años, pero yo la veo tan grande y parece que tuviera 8. Entonces a veces como que quiero, ¿qué haz tal cosa? Es que está muy chiquita para entenderme que ella tiene que hacer esa cosa, No, o sea, todavía no es que ese tiempo. Nosotros tengamos en cuenta una cosa, no es lo mismo, no es la misma mamá, ni es el mismo papá, el del hijo mayor, que el del medio, que el menor. Porque nosotros también maduramos con los hijos y también cambiamos con los hijos. Total. Y no somos los mismos padres a los 19, que a los 25, que a los 28, 30, 35, va a ver a la edad que los vamos a tener. Total. No somos los mismos. Yo no soy la misma mamá hoy en día, con ya 2 hijos adultos, donde ya el nivel de comunicación de nosotros es diferente, donde agradezco infinitamente que mis hijos todavía con la edad que tienen quieran sacar vacaciones conmigo y deseen, como les comentaba, que aproximadamente 2 veces al año estamos juntos los 3 y sacamos vacaciones juntos solos, que a estas alturas todavía mis hijos quieran organizar esos planes conmigo. Digo, hombre, no lo hice tan mal. Sí, que hasta ahora quieran salir con uno. Sí, digo, no lo he hecho tan mal cuando mis hijos organizan todavía ese tipo de salidas. Sin embargo, lo que tú dices, a mi hija me ayudó mucho con Juan, lo mismo que como decía tu mamá, no era una responsabilidad que le hacía directa, pero es que definitivamente necesitaba la ayuda de ella. Y bueno, yo tenía una señora que vivía conmigo, que me ayudaba en todo, eso pues era mucho más manejable así. También tuve a mi mamá y a mi hermana, yo eduqué a mis hijos en Colombia. Ya cuando yo llego a Estados Unidos, llego con Juan Camilo, creo que Juan tenía como 13 años, cumplió los 14 o 14 iba a cumplir los 15, algo así. Ya, yo ya llegué con Juan ya teenager, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero definitivamente sí, eso es el nivel de responsabilidad de los mayores es tremendo. Otra afectación en la crianza en solitario es el cambio en los roles familiares. Volvemos a lo mismo, la madre asume ese rol de padre y puede haber como una confusión sobre los límites y las expectativas dentro de la familia. Este cambio en los roles afecta tanto a la estructura familiar como el bienestar de los hijos. Sí, absolutamente. Porque ya se está deformando el núcleo familiar. Y no es lo mismo, por ejemplo, cuando se enfermaban mis hijos, que el primer año de la separación o los 2 primeros años de la separación, mis hijos se enfermaban cada 8 días, ellos somatizaban. Y miren que fue tan difícil que a mí me llegó a tener en 2 hospitales diferentes hospitalizados al mismo tiempo mis hijos, y irme para un hospital, quedarme con el uno y acostarme con ellos y dejarlo dormido, irme para donde el otro, llamar a mi hermana, llamar al uno o al otro que me reemplazaran en uno de los hospitales para moverme para el otro y tratar de que el que despertara me viera y después irme corriendo para y pues no todo el mundo tiene la facilidad que tuvo Sarita, no todo el mundo tiene la red de apoyo que tuvo Sarita, entonces es bien complicado. Imagínate tú sola en este país. Estrategias para crear una relación equilibrada. Es importante que las madres solteras busquen el equilibrio entre amor y disciplina. Establecer límites claros y mantener una comunicación abierta con los hijos puede ser clave para crear una relación saludable. Además, involucrar a los hijos en las actividades cotidianas ayuda a fortalecer el vínculo y enseña responsabilidades. Hay mamitas que de pronto por hacer las cosas más rápido o por querer que se hagan bien desde el principio, no dejan que los niños les ayuden con nada. Estas mamitas que son solitas, que no tienen ese apoyo, yo las invitaría
a que empiecen a involucrar a sus hijos en sus labores No, cotidianas. y aunque no estén solas. Sí, sí, obviamente, pero pues estamos hablando de las mamitas solas. Porque cuando, en mi caso, yo decía no, y el papá decía no, ayudarle a su mamá. Y los enseñaba. Sí, pero digamos que los dos van a querer hacer lo mismo, de que mira, yo te lo digo con la experiencia que tengo como coach, cuando yo tenía los programas para adicciones, cuando yo entraba, porque tú entras y tú tienes que manejar toda la familia, y tú tienes que mirar la dinámica familiar. Y una de las cosas que yo siempre decía es, ¿qué hace él o ella, esta persona, cómo es su rutina? Y entonces, claro, si tú estás en Colombia y tienes una persona que te ayuda en casa, entonces esta persona tiende su cama, arregla su ropa, y es lo primero que yo llegaba a quitar y decía, necesitan responsabilidades. Y vivían con papá y mamá, pero necesitaban responsabilidad, entonces lo primero era cambiar toda la dinámica, que no es fácil, así que es muy importante. Si tienen los hijos pequeños, los hijos necesitan responsabilidades. Miren, el padre de mis hijos, cuando tenían 5 años, los empezó a enseñar a tender la cama. Y era muy chistoso, porque no era que la podían dejar como el niño de 5 años tiende la cama, no. Él los enseñó desde muy chiquitos a que la cama se tendía estilo militar. Se tiraba la moneda, bueno, y la moneda saltaba. Pero yo te voy a decir, si debe, bueno, tal vez no, o sea, podemos ser más flexibles de sí, pronto. pero o sea, yo lo cuento como una anécdota. Pero es importante que los involucren. El arreglo de su habitación, o sea, el arreglo de la habitación de los niños no debe ser canjeable. No, es tu habitación, es tu espacio y es como tú me colabores a mí. Sí. Tú me debes colaborar manteniendo tu cuarto limpio. De pronto la primera vez cuando tú le estás enseñando vamos a limpiar juntos. La segunda vez vamos a limpiar juntos, pero yo voy a limpiar un poquito menos y tú vas a hacer la mayoría del trabajo. Pero sí es algo y que ya se enseña. es su responsabilidad. El sábado tú te levantas por la mañana, desayunas y según la rutina y tienes que organizar tu habitación. La recogida de los platos, pues no vamos a decir que cuando vino la familia a la cena de Thanksgiving lo vamos a poner a lavar toda la loza, no. Pero en el diario vivir tú recoges tu plato, tu pocillo, tu vaso y lo lavas, o sea, al menos el tuyo. Ajá. Al menos el del niño que lave su plato. Si tú estás cocinando, involúcralo, tráelo, ven, ayúdame aquí a desgranar la arveja o a picar la lechuga, o sea, cosas con la mano, no con cuchillo, depende de la edad. Y así pueden compartir tiempo de calidad y les van creando esa responsabilidad. A mí no me dejaban entrar a la cocina estando pequeña. Maybe por eso es que no me gusta la cocina. Ya descubrimos. Doña Gaby, tenemos que hablar. Y a mí, ¿por qué no? Si a mí sí me dejaban entrar y tampoco me gusta. A mí no me dejaban, con mi mamá no me dejaban entrar. Pero la casa sí. Mi mamá le daba miedo que nos quemáramos. Algo que dice Alejandra aquí, perdóname que te interrumpa. A los mayores nos toca madurar más rápido. Sí. Gracias, Cintia. Sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, en mi casa no podía yo entrar a la cocina. Mamá le daba miedo que nos quemáramos. Entonces era la casa. Había que arreglarlo, había que mantener el closet arreglado, había que mantener la cama arreglada, sacar la ropa sucia, todo organizado, limpiar el piso, mal o bien como fuese, pero había que limpiarlo. Y desde niñas nos enseñaron y nos teníamos que turnar entre nosotras dos. Y al sacar la basura, hoy la sacas tú, mañana la sacas tú, sí. O sea, hay que dar esas responsabilidades. Es tan importante que un niño crezca con responsabilidades, que un niño cuando crece con responsabilidades es un adulto responsable. Primera. Segunda, las responsabilidades aumentan el autoestima, porque es importantísimo, mira que sí, pero como te digo, esos son temas ya más de neurociencia. ¿Saben por qué? Porque cuando tú tienes una responsabilidad y la cumples, eso fortalece la autoestima. Cada vez que tú cumples una responsabilidad, cuando están niños que les molesta hacerlo, pero al momento de hacerlo, eso que hace fortalecer el carácter. Cuando tú fortaleces el carácter, aumentas tu autoestima. Entonces es muy, muy importante hacer eso. Y como tercero, te enseña a poner límites. Entonces miren lo importante que es un niño con responsabilidades. Bueno, ¿quieres tú seguir con...? No, dale tú, okay. que yo te ayudo. Aprendizajes de la crianza en solitario. Resiliencia y empoderamiento, una de mis palabras favoritas, la resiliencia.
La crianza en solitario fomenta la resiliencia tanto en las madres como en los hijos. Las madres aprenden a manejar diversas situaciones desarrollando una fortaleza interior que puede empoderarlas. A pesar de los desafíos, las madres solteras descubren su capacidad para superar obstáculos y ser un ejemplo de perseverancia. Sí, si uno se pone a ver una madre soltera que ha pasado por tantas situaciones difíciles, como el testimonio de mi amiga de Texas, que yo la miro y yo digo, yo veo todo lo que ella ha pasado y yo me siento y digo, yo hubiera podido. O sea, yo aquí en mis 53 digo, yo creo que no hubiera sido capaz. De pronto sí, porque a uno la situación es la que lo obliga. Eso es una locura. Pero sí me genera la duda, ¿no? Yo hubiera podido. Fortalecimiento de los valores familiares. La crianza en solitario brinda una oportunidad para enseñar valores importantes a los hijos, como el respeto, la empatía y la responsabilidad. A través de la adversidad, la madre puede transmitir la importancia de la unidad familiar y enseñar que lo más valioso es el amor y la unión. Lo que estábamos hablando ahorita, darles responsabilidades a los niños. Sí. La empatía, porque entonces ya los niños van a empezar a ver lo que su mamá tiene que hacer en el día a día y entonces enseñarles que todas las cosas no debemos darlas por sentado, que hay muchas cosas que un día se pueden perder, otras que pueden llegar, y a ser empáticos con el que sufre, a ser empáticos con el que está cansado, porque muchas veces uno como hijo es muy verdugo de sus padres, a uno no le importa si están cansados, si están enfermos, somos verdugos. O sea, yo, mamá, tengo hambre y tengo hambre y tengo hambre, y a mí qué me importa lo que tú estés sintiendo. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿tú llegaste cansada de trabajar? ¿Tú te sientes enferma? ¿Tú te sientes bien? No pregunta nada, no. Todo lo da por sentado. No solamente lo da por sentado, sino que ve las mamás tan fuertes que como que son las superiores. No, pues claro, para mí mi mamá era la Mujer Maravilla, sí. Mi hija. Claro, claro. Y ahora cuando los papeles empiezan a cambiarse un poco, porque terminamos convirtiéndonos en los padres de nuestros padres, cuando ya los padres van envejeciendo, vamos viendo que esa mujer o ese, a mí no me tocó mi papá murió muy joven, pero por ejemplo mi mamá que sí le he visto el proceso y digo, carajo, recuerdo a mi mamá con el carácter y con la disciplina, porque nosotros fuimos duro. Y ya verla que no, que ya al contrario somos nosotros los que determinamos y manejamos muchas cosas. Sí, yo sé, doña Gaby, yo sé. Entonces imagínate tú, o sea. Yo sé, doña Gaby me ha contado. No, ese es otro nivel. La importancia del autocuidado. Es esencial que las madres solteras dediquen tiempo para ellas mismas. El autocuidado no solo beneficia la salud mental de la madre, sino que también impacta positivamente en la relación con sus hijos. Las madres que se cuidan son más capaces de cuidar a sus hijos de manera efectiva y amorosa, lo que hablábamos hace un momento. Por favor, mamitas, tengan esa red de apoyo. No se vuelven tercos, dice mi hija, terca tú. Esa red de apoyo, porque ustedes necesitan, mamitas, ese mediodía, esas 2 horas, ese día de respiro. Hay mamás que tienen la suerte que el papá viene y se lleva a los niños un fin de semana, entonces ellas se pueden relajar, pueden tener su tiempo para ellas, sí. Pero para esas mamitas que no tienen esa posibilidad, que les toca solitas asumir, por favor, busquen ese apoyo en un familiar, en la mamá, en la cuñada, en la hermana, en la mejor amiga, y regálense ese tiempo, no solo por amor a ustedes, por amor a sus hijos, porque una mamita relajada puede atender mejor a las necesidades de sus hijos. Una mamita estresada, es como el estrés en el trabajo, uno está estresado en el trabajo y como que no ve qué es lo que tiene que hacer, para dónde tiene que coger. Hay gente que funciona bajo estrés, yo eso no se lo quito, pero hay otras personas que bajo estrés no logran ni siquiera pensar claramente. Entonces una mamá estresada no le va a dar un tiempo de calidad a sus hijos, así que hagámoslo por amor. El nivel de cortisol que generan hagámoslo por amor a esos niños. Y lo que yo le recomendaría a todas las mamás es practiquen ejercicio. 1, se mantienen jóvenes. 2, generan hormonas de la felicidad y del amor, oxitocina. 3, el cerebro se mantiene joven.
El tercero, la tercera o cuarta, maybe, no sé en cuál voy, el cerebro se mantiene joven, necesita la oxigenación. Y cuarto, no se puede estar deprimido mientras se hace ejercicio. Entonces, yo lo que es mi recomendación a todas las mamás, practiquen ejercicio, hagan ejercicio, sean constantes con su ejercicio, porque eso es importante para tener para mantenerse fuertes, para estar mentalmente fuertes y para tener la energía para criar, porque eso no es fácil. No. Bueno, y ahora sí venimos con el apartado de la relación de las madres con los hijos adultos. Ay, eso es maravilloso. Que ahí es donde yo sí puedo, ahí es donde sí puedo dar opiniones. Sí. La transición de la dependencia a la independencia. A medida que los hijos crecen, dejan de depender físicamente de sus madres, pero el vínculo emocional puede seguir siendo muy fuerte. Las madres solteras se enfrentan al desafío de apoyar a sus hijos mientras ellos encuentran su camino y se convierten en adultos, lo que puede generar una sensación de pérdida o una redefinición de la relación. En mi caso, como cuando se dio lo de la separación, mis hijos ya eran adultos, fue al contrario. Yo no tuve como esa sensación de pérdida, sino al contrario, yo sentí esa sensación de que los recuperaba. Porque ¿qué hicieron mis hijos adultos? Como ellos entendían lo que estaba sucediendo y ellos veían y entendían cuál era el estado de su mamá, Sí, claro. que su estado mental no estaba ahí, Sí. que su estado emocional no estaba ahí. ¿Qué hicieron mis hijos? Rodearme. Uno con regaños, otro con mimos, la otra entre regaños y mimos me traía a la niña, me hacía ir a su casa. Sí. Entonces era un apoyo diferente. Buscar una manera. Ellos buscaron siempre la manera de que yo estuviera bien. Un hijo adulto, cuando nosotros duramos juntos 30 años, fueron 30 años, mi hija tenía... ¿Cuántos años tenía Aleja cuando él se fue? ¿29? Seguramente 28, 29. Sí, algo así, ya no me acuerdo, sí. Tendría que estar por ahí. El otro tendría 27 Pero ya ella no y el vivía otro contigo. 25. No, ella ya no vivía Ella conmigo. no vivía contigo. Pero a lo que voy es que vivieron esos veintitantos años con papá y mamá, o sea, conocieron Sí, papá sí. y mamá. Sí, crecieron. Y en ese 29. en ese momento, porque muchas veces los hijos le dicen a uno las cosas y uno no escucha, estos no saben nada. Muchas veces cuando veían actitudes en su papá o situaciones, mamá, sepárate, mamá, déjalo, mamá, divórciate. Yo, ay, pero ¿de qué hablan? ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué mataron a Porque ellos Betty si era ven. tan buena muchacha? Entonces, cuando Es ver algo que uno no ve. cuando él se va, empiezan ellos, pero obviamente ellos en su afán de que yo me sintiera mejor, empiezan con esta ráfaga de cosas negativas que vieron y que vivieron durante 30 años de familia, y yo me negaba a todo. A no verlo. No, no, eso nunca pasó, eso no era así. ¿Qué te pasó? Eso. Sí, en una negación absoluta. Ellos, nuestros hijos, se están dando cuenta todo el tiempo, desde que están muy pequeñitos hasta que salen de su casa e inclusive después de salir, de cómo es esta dinámica familiar, qué tan constructiva o qué tan destructiva es. Así que No, imagínate cuando la dinámica juntos es destructiva y cuando se separan es súper mega recontradestructiva. O sea, no, es peor, acabamos con los hijos porque tenemos que también aprender a separarnos. sí, es importantísimo. Mire, existe ex esposo y ex esposa, pero no existe ex hijo. ¿No? Y muchas veces, y lo hemos hablado aquí también, utilizamos a los hijos Como como escudo. armas en Sí. contra de la otra parte. Sí, claro, o sea, son el escudo, evidentemente. Esos son nuestra arma secreta. Sí, definitivamente sí, pero Separemos, los hijos son de ambos. Los hijos son tanto de él como míos. Tanto Absolutamente. tiene él derecho como tengo yo. Diferente cuando la contraparte o la otra parte decide que no quiere que esos hijos
sean más parte de su vida, Exacto. o no quiere ser más parte de la vida de esos hijos. Pero que sea la otra parte, que no seamos nosotras con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras críticas, las que vayamos sembrando en el corazón de los hijos grandes y pequeños, porque ojo, pueden estar muy grandes, pero como lo hablábamos aquí, el vínculo madre-hijo es diferente al vínculo padre-hijo. Absolutamente. Entonces, por muy distante que sea mi relación con mi hijo, si mi hijo ve que yo estoy sufriendo y si yo le estoy diciendo es que por culpa de, es que fulano, en ese hijo se va creando ese rencor. Mucho rencor. Hay que sembrarles el amor y que sean detallistas también con el papá y con la mamá. Y eso nosotros lo enseñamos. Es decir, si papá está cumpliendo años, llama a tu papá, vayan a comer con papá, tengan plata para que inviten a papá. Hasta cierto punto, tampoco es que los obliguen porque... No, porque todo depende de... Esa fue una situación, a mí me tocó así. Es decir, yo, la separación fue muy, muy mala y hubo un tiempo pésimo. Después bajamos la guardia, los dos empezamos a pedirnos perdón, empezamos a reconciliarnos y a tratar de mejorar, salimos juntos, no tenemos lío con los dos, con los niños, nos llamamos y nos reímos y contamos cosas de los hijos, es decir, es una relación absolutamente normal y saludable. La que más marcada evidentemente queda mi hija mayor, ¿por qué? Porque fue la que vio la guerra durante el matrimonio y la segunda guerra, la tercera guerra mundial en la separación. Entonces, lo digo con total experiencia, lo único bueno que hicimos él y yo durante ese periodo fue que nunca nos negamos que salieran con papá o con mamá. Si mis hijos querían estar conmigo, venían conmigo, y si querían estar con papá, yo se lo enviaba. O sea, a mí no me tenían que pelear, porque yo siempre he dicho, si viéndolos no los tienen que, si teniéndolos y llamándolos y teniéndolos ahí, no responden, sin tenerlos peor. Así que como yo siempre dije, yo no los tuve sola, bien pueda. Mi experiencia fue bien diferente. Cuando él se fue de casa, yo estaba todo el tiempo diciéndole a mis hijos, llame a su papá, escríbale a su papá. O sea, no, sí. No por, bueno, sí también por mí, porque, o sea, atráigalo, ¿no? Pero porque me interesaba que esa relación de mis hijos y de su papá no se viera deteriorada por lo que estaba sucediendo. O sea, que como que él fuera consciente y él decía, pues, que sus hijos y que sus hijos y que sus hijos. Yo insistí mucho y mis hijos lo hacían, o sea, en medio de todo me obedecían. Hoy en día, después de todo lo que ha sucedido y de que es él quien ha decidido que no quiere estar en la vida de sus hijos, mis hijos me dicen, es que nosotros lo buscábamos porque tú nos decías que lo buscáramos, es que nosotros, porque tú querías, o sea, en ese momento yo no sé si era, no creo que haya sido la intención de mis hijos culparme, pero yo sí me sentí culpable de ver el dolor que les causaste, que ellos estaban sintiendo por mi insistencia, porque de que ellos se mantuvieran en contacto. Exacto, porque voy a mostrarles, creo que se sienten así, a mí no me tocó, a ti sí te tocó. Es que pasa, tú estás presionando para que los hijos tengan una relación con el papá, pero el papá los está rechazando y los hijos se sienten humillados. Y entonces esa humillación te culpan a ti, porque es que vio que yo no quería y usted fue la que me obligó. Y el abandono. O sea, ellos, exacto, como que lo que me es que ellos siempre estaban como mendigándole ese amor, y él haciéndose, digamos, yo tuve difícil. un periodo en el que mi hija, cuando estaba como en la transición ya entre la niña y la adolescente, que empieza a convertir, ya empieza este cambio, pues evidentemente a esa edad es más de la mamá, donde uno les entiende todo. Y yo viajaba mucho y trataba de llevármela, porque ya yo veía el conflicto entre ellos, y entonces yo me la traía. No entendían. No se entendían, era muy difícil, fue horrible. Entonces, sí, discutían mucho, y la niña me llamaba llorando, y yo estaba en otra ciudad, yo le decía, coge vuelo, llamaba a mi hermana, llévame la niña al aeropuerto y mandámela, yo la recojo, y era todo un tema. Yo luego me quedaba con ella, perdía muchas veces escuela, pero no me importaba, es decir, yo ya traté de priorizar la salud emocional de mi hija. Sí, claro, o sea, es lo primordial. Exacto, mientras que no fue así. Inclusive yo con mis hijos tan grandotes como están, o sea, para mí, todavía hoy, lo primero es la salud emocional de mis hijos. Sí, pero en este momento, cuando ellos viven todo eso, tú no estabas pensando en eso, no sabías. Yo pensaba que me estaba protegiendo. Bien. Exacto, es que miren, es que uno no daña por malo, no, ni porque quiere dañar, y no, especialmente a los hijos.
es que la ignorancia que nosotras tenemos al respecto es muy grande. Entonces uno, porque los hijos no se separan del papá, entonces tú hacías eso, para que fueran. Y no sabe uno qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Sí? Dice aquí Alejandra, pienso que de adultos la madre no puede insistir mucho tampoco en que los hijos tengan comunicación con el padre, porque ya el hijo adulto ve las cosas diferentes y pasan a cogerle fastidio a la madre. Exacto. Ella es mi hija. Exacto. Para los que no saben, ella, la que hace este comentario es mi hija. Porque precisamente lo vivió con la experiencia. Entonces, a mí me pasa que empiezan este conflicto entre el papá y la niña. Entonces yo no tenía problema con que fueran o no fuera, porque no, pues no. Pero entonces ellos sí se empiezan a distanciar y la niña a acercarse más al lado de nosotras. Es decir, nosotros por el lado mío somos 3 mujeres, mi mamá, mi hermana y yo. La niña empieza a acercarse mucho a nosotras y pues es bastante parecida en mucho, pues casi que todo. Entonces, aquí pasa algo, mire, esto se llama una proyección. ¿Qué pasa? En el momento de la separación hay una persona que tiene más dolor que la otra, ¿sí? Y tú proyectas tu dolor. Entonces, cuando tú proyectas tu dolor, en mi caso fue el dolor de él, al ver a mi hija tan parecida a la mamá en sus acciones, en su todo, y a mi familia, es decir, mi mamá, mi hermana y yo, tan parecida como a nosotras, él se proyecta y él proyecta el dolor, y entonces el coraje que tenía conmigo lo descarga en ella. Y eso se llama proyección. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una proyección? O sea, yo qué traté de hacer, y yo en ese momento pues no tenía el conocimiento que tengo ahora. ¿Yo qué hice? Es decir, yo acogí más a la niña. Yo acogí más que es demasiado parecida. Exacto. Yo ¿qué hice? Acogí más a mi hija. En ese entonces viajaba mucho. Yo me iba con la niña y bueno, traté de manejarlo lo mejor posible, de estar lo más posible con ella. Corramos porque ya nos va a acabar el tiempo y no vamos a terminar. No, carajo, qué cosa. Bueno, el impacto del divorcio en la adultez de los hijos. Aunque los hijos adultos pueden parecer que ya han superado los efectos del divorcio, pueden seguir cargando con las consecuencias emocionales. La ausencia de una figura paterna puede afectar su visión de las relaciones, el amor y la familia, lo que puede generar tensiones o malentendidos en la dinámica familiar. Yo creo que dejémoslo hasta acá, terminemos el tema acá y concluyamos. Todavía nos quedan 10 minutos. Ah, bueno. Yo creo que sí alcanzamos. Redefiniendo el rol de la madre. A medida que los hijos se convierten en adultos, la madre debe adaptarse a una nueva dinámica en la que ya no es la figura principal de autoridad o cuidadora. Eso me pasó a mí. Este cambio puede ser difícil tanto para la madre como para el hijo adulto, ya que se trata de encontrar un nuevo equilibrio basado en la independencia de los hijos, pero manteniendo una relación cercana y de apoyo mutuo. A mí me pasó inclusive antes de la separación, cuando mi hija se fue de casa. Ella ya se había ido, pero yo todavía le seguía haciendo las citas al médico. Yo dejé de ayudarle en ese rol cuando ella fue mamá. Ella me llama un día y me dice, mamá, ayúdame a hacer la cita de Valentina. Y yo le dije, no, mi amor, Valentina es tu hija. Yo te digo qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer. Pues las citas de Valentina las tienes que hacer tú. Mis hijos varones también ya estaban grandes, ya vivían fuera de la casa, y me llamaba mi hijo en el medio, mami, necesito ir al odontólogo. Bueno, sí. Y yo, chismosa me dice Alejandra. Y yo, sí papi, ¿qué día? Entonces ya empiezo yo a estresarme porque yo le estoy haciendo la cita, pero entonces él me dice tal día, tal hora, no sé qué, si sé más, y yo como que me confundí. Entonces yo estoy con la persona en el teléfono y empiezo yo a textearle, papi, pero papi, contesta, hasta que le dije, ¿sabe qué? Ahora la llamo. Y colgué, le dije, papi, haz tu cita porque o me das todos los datos o no podemos. Y mi hijo me llama y me dice, ¿sabes qué, mamá? Yo tengo que hacer la cita. Gracias, mami, pero creo que ya a partir de este momento es mi responsabilidad. Pero si por mí fuera, yo todavía les estaba haciendo las citas médicas. Yo soy es decir, en algunas cosas soy muy mimosa, en algunas cosas, pero en otras ellos son absolutamente independientes. Como tal vez por lo que a mí me tocó sola y viajar tanto y eso, pues ellos tenían que volverse muy independientes. Mi hija empezó a vivir, Juan vivió solo desde los 18 años hasta los 23. De los míos, la única que se fue temprano de la casa fue la mujercita. Y mi hija se fue a los 19.
mi hija se fue a los 19 y ya empecé, me vine para Estados Unidos. Ya Y ella temprano quedó a allá. los 21. Y Juan regresa conmigo, oye, y fue diferente porque 6 meses, va. él se fue a los 18 años y yo estaba muy preocupada pues, porque no es lo mismo independizarse en Colombia que en Estados Unidos, y eso me angustiaba y estuve muy preocupada, pero se fue a vivir solo y la logró. Pero luego cuando yo ya estoy viviendo sola, pues ella vuelve al lado mío, pero se fue un adolescente, pero regresó un hombre. Y yo siempre, el rol de mamá sigue siendo mío, en la cabeza sigo siendo yo, igual que cuando vivíamos los tres juntos, yo sigo siendo la que dirige, la que coordina, ya con 2 hijos adultos, es decir, ya es una relación participativa. Es decir, donde yo digo algo y mis hijos empiezan a tomar decisiones al respecto, o ellos cambian, sí, es diferente, esa dinámica ya cambió, pero sigo siendo la cabeza. Esa dinámica la he vivido yo, y pues obviamente tú estás sola con Juan, los 3 niños están ahí, o sea, Sí. alrededor, entonces es como que la dependencia se voltea, ¿no? Porque yo ya voy a hacer algo, entonces yo, no, espera, entonces hay un chat de los 4, que yo quiero hacer eso, entonces el uno dice sí, y el otro dice no, y el otro dice espera, y yo pues termino haciendo lo que se me da la gana, pero igual los involucro. Exacto. Yo tomo decisiones, de todas maneras, sí. Sí, claro, la decisión es mía, pero siempre cuento con ellos. Exacto, Y la dinámica cambia. ¿Por qué? Porque son hijos adultos y tú ya tienes que tener en cuenta su opinión. Y no siempre tomo su la decisión que yo quiero. Exacto. Porque muchas veces entre lo que ellos me dicen, me jalan las orejas, porque me jalan las orejas. Sí, sí. Yo digo, espere a ver, si tienen razón. Sí, es que es diferente. Digamos, ahora yo ya no estoy educando. Yo tengo unos parámetros en casa y hay unas normas en casa, se deben de cumplir, ¿sí? Y yo estoy muy estricta en eso. Mira, esta así, y no tenemos lío. Ahora, es una cosa es yo como la mamá y la cabeza y otra cosa, pero son 2 hijos adultos donde ya hay el humor, donde ya está la broma, donde ya me molestan por todo, se burlan de mí por todo, donde ya la dinámica es muy diferente porque yo ya no estoy educando. Yo ya sembré lo que tenía que sembrar y yo ya hice lo que tenía por hacer. En eso que dices ahorita, yo también quiero hacer un comentario, porque yo veo en estas generaciones de padres de hace unos años para acá, están muy preocupados por ser amigos de sus hijos. No. No está mal, pero cuando estamos en la etapa de formación, cuando estamos criando, somos padres. Y lo he visto. Hay muchos papitos que se enfocan en ser los amigos de sus hijos. Cuando sus hijitos llegan a los 16, 17, la etapa de la rebeldía, resulta que para el papá y la mamá no hay respeto, porque nos hemos tratado de tú a tú. Y yo te digo, mis hijos son Yes, adultos y tengo una relación muy bonita con ellos y de humor, pero yo sigo siendo la mamá, no soy su amiga, soy su mamá. Yo creo que con mis hijos también, ¿cierto, Alejo? Es decir, yo les voy a decir una cosa, o eres amigo o eres padre, pero las 2 cosas en uno no se puede. Que tú eres padre con una buena relación, con una relación amistosa, con una relación de broma, eso es una cosa, pero los 2 roles no, porque es que No para puede. ser amigo tú no puedes ser papá. No. Y para ser papá, o sea, no puedes Es que combinar. es increíble ver cómo No, tú un tienes que padre establecer o tu una rol. madre que lo da todo y ha dado esa confianza, y que venga y el hijo le diga, usted es un sapo, usted es un chismoso, No, óyeme, o no que le diga a la puedes. mamá, no, tú no puedes hacer eso porque yo quiero hacer esto, y que manipulan para que los papás hagan lo que quieren porque son amigos. Ok, yo estoy muy adulta y tal vez en algún momento respondí mal a mi mamá, y mi mamá Pues todo lo hemos hecho. con todo y sus años, 70 y tantos que tenía, te estoy hablando de 78, 77, algo así, y se me paró muy firme y me dicen, yo sigo siendo su mamá. Y me dijo lo que tenía que decirme, yo me quedé callada, sí señora, mis hermanos se burlaron de mí, como no tienes idea. Ay, tan linda mi hija. Te amo. Y en otra oportunidad no llamé a mi mamá un día y mi mamá me dice, ¿cómo se te ocurre pasar un día sin llamarme? ¿Me puede pasar algo? Yo ya estoy vieja, y me regañó, y yo me quedé calladita y dije, uy, qué regañada me dio mi mamá. Sí, porque sigue, y tengo una excelente relación con mi mamá, pero sigue siendo mi mamá, sigue siendo
mi mamá tiene mucha autoridad todavía, impresionante, y no puedo. Bueno, yo aquí voy a chicanear, dice mi hija, sí, pues para mí primero eres mi mamá y también mi amiga, pero ya ahora de adulta, jaja, de niña sí es mi mamá, ajá, y una muy Exacto, buena. pero el primer rol somos mamás. ¿Qué dijo ella? Que dice Ángela, mi mamá le pegó a mi hermano, él, me imagino que al mayor, a Freddy. Ay, y a Julián, estando viejos, le mandó paquete, le mandó la mano. Y no, con mi mamá no se Si puede. toca. Y óyeme, por eso les digo, y en coaching se maneja muchísimo la importancia de la jerarquía, porque tienes que tener tan definida la jerarquía, porque la jerarquía da posición y da autoridad. Pero no quiere decir que porque hay una posición, hay una autoridad y hay un respeto no se puede ser amigo. No es una dictadura. Exacto, no, exacto, tú dijiste la palabra, pero escúchenme, no somos papás y amigos. No. Apoyo emocional y sabiduría materna. Aunque los hijos adultos son capaces de manejar muchos aspectos de la vida por sí mismos, la figura materna sigue siendo un pilar fundamental. La madre soltera, con su experiencia de vida, puede ofrecer sabiduría, consejos y apoyo emocional para que sus hijos adultos enfrenten los desafíos de la vida adulta. A ver, ¿qué hizo acá? Mi mamá le pegó a mi hermano, el mayor, cuando tenía 37 años. Antes de irse a vivir a Alaska, y le dio Ay, pobre Julián. Pero es que eso es verdad. Oiga, con 37 años. ¿Por qué? Porque es mamá, sigue siendo mamá. Y si le falta el respeto, pues ya, óyeme. Por ejemplo, mis hijos, mi hija, bueno, ella en este momento está viviendo su familia y ella viven conmigo. Mis dos hijos varones no viven conmigo. Pero cada que ellos tienen un logro, cada que conquistan algo, ellos vienen a mí a contarme, a hacerme partícipe. Sí. Uno de mis dos hijos, cuando se siente solo, cuando se siente deprimido, llama a la mamá. Yo ya sé, ¿quieres ir a caminar? Yo ya sé. Entonces se genera ese vínculo y el vínculo a través de mi proceso se ha fortalecido. A través de ese proceso de separación, de divorcio, se ha fortalecido. Uno tiene con cada hijo algo que lo miren. Pero no imposible, perdóname, pero no imposible, Cintia. Hay que empezar a establecer esos límites. No entiendan, nosotros no podemos ser los amigos de nuestros hijos porque los estamos llevando al despeñadero. Mira, no va a ser posible si tú no marcas una línea de autoridad. Tenerla cuando esté adolescente, se los digo acá. A Sobre todos todo los que en la están adolescencia, escuchando, todos los que me favor. están escuchando y tienen hijos pequeños, escúchenme. Sus hijos no se quedan pequeños, se van a convertir en unos monstruos. Así es, no hay manera. Así fuimos nosotros y así son absolutamente todos. Muy lindos, muy adorados, pequeños, y tú no te puedes imaginar que van a tener esa conversión. Pero sí la tienen y se convierten en unos monstruos. La línea no puede ser delgada, No. Cintia. La línea tiene que ser gruesa Muy y bien marcada. marcada. Porque después es cuando se ven los Tú problemas. tienes, y no se trata de gritar, se trata de autoridad. Tú sabes que aquí tienes que hacer esto. Ay, miren, los gritos, yo les digo, los gritos no son símbolo de autoridad. No. Olvídense. Una voz fuerte, sin ser un grito, es autoridad. Pero un grito, que era lo que yo hacía. Yo gritaba, a mí mis hijos me decían China, la princesa guerrera, como gritaba. No, óyeme, te Los digo, amigos están entre iguales, en cambio los padres están por encima, por eso no somos amigos de nuestros Exacto. hijos. Exactamente. no somos amigos de nuestros hijos. Y escúcheme, cuando sean adolescentes, si ustedes no tienen la línea marcada de la autoridad como padres, préstenme atención a lo que les voy a decir. Se los digo yo. Manejé 5 años programas de coaching para el abuso de drogas. La gran mayoría de los chicos que yo manejé tenían una distorsión absoluta de lo que era la autoridad. 1. Segundo, no tenían límites marcados. Tercero, no sabían hacer absolutamente nada en casa. Todos se los hacían. Que era lo primero que yo llegaba a entrar, y escúchame lo que les hacía quitar. Les hacía quitar las puertas de los closets, las puertas de las alcobas, incluso la del baño. ¿Por qué? Porque es que no se dan por sentado. Es tu casa, tú pones los límites, tú pones las reglas, el orden, los límites. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, esos chicos que les estoy hablando son chicos con una autoestima muy baja, porque no tenían límites, porque desde pequeños no nos esforzaron a que crearan sus propias metas y las cumplieran. Por eso yo siempre hablo de metas, siempre. Escriban sus metas
y empiecen a cumplirlas poco a poco. ¿Por qué? Porque cada vez que tú cumples una meta, elevas la autoestima. Y eso es lo que necesitan los chicos, necesitan una orientación y un norte. Los amigos no orientan. Escuchen esto, yo siempre se los he dicho, lo digo como coach y lo voy a decir como madre. Un amigo te quiere tal y como eres, un mentor, un coach o un padre precisamente no te quiere tal y como eres, te quiere mejor. Bueno, ya para terminar, testimonio, ya nosotras hemos dado nuestro testimonio, lo que cada una ha compartido. Vamos a dejarles unos consejitos a las mamitas en solitario. Bueno, dice Alejandra, le dice a Cintia que ella entiende porque piensa que nosotros, los padres, queremos que nuestros hijos tengan la confianza de venir a nosotros con cualquier cosa. Creo que viene del tabú que había anteriormente entre padres con los hijos, pero sí se puede, siempre sí, el claro. respeto de los hijos a los padres sin importar. Exigir el respeto de los hijos hacia nosotros, pero asimismo con respeto hacia ellos. Es muy importante que los respetemos. No, porque es que eso es lo otro, es que el padre entonces le falta La el respeto a los dictadura, hijos, así la no, dictadura. y le falta el respeto a los hijos y los trata y los madrea, no, eso no es, Ay, eso qué tampoco es ser grosería. padre, eso No. tampoco es ser padre. Y la Padre es cultura del tratar grito. con amor y con respeto, pero por sobre todo con ejemplo. Y la cultura del grito no funciona. Entendamos que la no. cultura del grito es como más rápido los llevamos al despeñadero. Bueno. Sobre todo con el ejemplo es que nosotros hablamos. Bueno, es que se arrastra con el ejemplo. Sí, pero es La que- palabra en realidad es poco lo que hace. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Bueno, los consejitos para las mamitas en solitario. Organizar tu tiempo con calendarios y rutinas. Buscar una red de apoyo de amigos, familiares o grupos comunitarios. Dedicar tiempo a ti misma, incluso si son solo unos minutos al día. No tengan miedo de pedir ayuda cuando la necesiten. Por favor, pidan auxilio, no se ahoguen solas. Y no se sientan culpables por tomarse tiempo para ustedes mismas. El apoyo emocional y comunitario es fundamental para las madres solteras. Terapia de grupos de apoyo, incluso el uso de redes sociales para conectar con otras madres, puede proporcionar un espacio para compartir experiencias, obtener consejos y recibir apoyo. Voy a dar esa respuesta acá. ¿Cómo se cultiva la honestidad sin ser amigo? Primero, tienes que ser primero congruente entre lo que piensas, dices y haces. Cuando tú le dices a tu hija, acuéstate temprano, no veas televisión, no te estés pegada del teléfono, es porque tú lo estás haciendo. ¿Sí? Entonces, lo primero es que tú tienes que ser congruente, tienes que hablar con el ejemplo. Segundo, por ejemplo, acuéstate con tu hija, lee, dale... ¿Sí me entienden? Tienen que aprender a volver a los viejos hábitos de tener tiempo con los hijos, comer con ellos. Sin el teléfono. Hablar, sin el teléfono. Cuando estén con sus hijos, dejen el teléfono a un lado, Entonces, olvídense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú con el ejemplo, tú estás enseñando, tú estás dando una autoridad, estás marcando. Entonces no se trata de decirle, recoge y tú tienes en tu alcoba también todo tirado. No, es con el ejemplo que nosotros hablamos y ojo, tú hablas firme, pero cumples. ¿Cuál es el problema de la gran mayoría de las mamás? Que no cumplen. Te voy a quitar y no te lo quitas. O se No. lo quita y a los 10 minutos se lo devuelve para que no la vuelva loca. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que te sirven para la hora de que tú empieces a marcar una autoridad, pero por encima de todo tú tienes que marcar autoridad con el ejemplo. Y algo que dice Alejandra aquí, sin enojarte con ellos cuando vengan contigo a contarte algo por más malo que sea. Exacto. Muy escucha. calmadamente explícale que toda acción tiene una consecuencia. Exacto. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros y aconsejarlos. No juzgarlos, no gritarlos, no decirle como hace uno muchas veces, dime la verdad que no te va a pasar nada, Y yo no te después, voy a regañar, y le dicen pero ¿por qué es tan bruto? ¿Pero por qué hizo eso? Y lo cogen, tácata. Pues que va a querer volver a venir a decir la verdad. Ahora, lo que pasa es que luego es que cuando ya estás en la adolescencia, te toca coger un nivel diferente. Tienes, sí, tener un nivel diferente. Pero ese nivel diferente Lo se vienes marca sembrando. cuando tú lo vienes sembrando desde la infancia. Sí. O sea, tú no puedes hoy, soy la amiga de mi hija y ya mañana entonces ya no soy tu amiga, soy tu mamá. No, eso es una pauta. Ahora, si hasta hoy has sido la amiga de tu hija entonces o de tu hijo,
Necesitas empezar a marcar pautas. Empezar a marcar pautas. No va a ser el cambio tampoco de la noche a la mañana, porque también se va a causar un traumatismo y se van a causar conflictos. Entonces hay que buscar la manera equilibrada en que yo ya no voy a ser tanto tu amiga y voy a ser más tu mamá. Y vamos con la conclusión porque se nos pasó el tiempo. Yo creo que ya la conclusión se dio. A pesar de los desafíos, la crianza en solitario es una oportunidad para fortalecer el vínculo madre-hijo y enseñar lecciones de vida valiosas. Las madres solteras están haciendo un trabajo increíble y muchas veces no reciben el conocimiento que merecen. Al ser resilientes, empoderadas y cuidar de sí mismas, pueden ofrecer lo mejor a sus hijos y seguir creando relaciones familiares fuertes y amorosas. A todas esas mamitas que han tenido que hacerlo en solitario, felicitaciones. Yo personalmente me quito el sombrero porque, como lo he repetido muchas veces aquí, yo no sé qué hubiera pasado si mi esposo se hubiera ido cuando mis hijos tenían... Si mi ex esposo, gracias, ya se firmó. Si mi ex esposo se hubiera ido cuando mis hijos tenían 2, 4 y 6 años. Yo pienso desde mi comodidad de hoy que no hubiera sido capaz, pero seguramente, como lo hemos visto aquí, como como lo hice yo, en el research, en la búsqueda que se hizo para el tema, se sale adelante. Y como lo escuché en el testimonio de muchas, se sale adelante. Así que ánimo, mamitas. Sigan adelante, están haciendo un trabajo excelente, marquen las pautas que tienen que marcar, conviértanse en las madres, dejen de ser las amigas, regálense tiempo para ustedes, ámense, quiéranse, consiéntanse. Miren, vuelvo y les repito, si yo no me amo, ¿cómo voy a dar amor? Si es que yo doy lo que tengo, lo que reflejo. Amémonos, cuidémonos, démosle a esos hijos, así sean 10 minutos, pero que sean 10 minutos de absoluta calidad. Y nada, gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir, por sus comentarios. Un besito para todas y sigan adelante, guerreras, que de verdad que con todo mi corazón las admiro. A las que ya terminaron como mis amigas y a las que están pasando por eso. Besitos, mucha fuerza, mucha fortaleza. No es fácil, pero con la experiencia que yo les puedo decir, cuando yo miro para atrás y veo los logros de mis hijos, veo los adultos que están, ahora las vacaciones que tomamos hace poco, ya verlos así tan adultos y verme con ellos, me sentí tan orgullosa y dije, hubo un momento, y lo voy a decir así chiquitico, un momento que estaban mis hijos, creo que mi hija iba a empezar en high school, si no estoy mal, o iba para la universidad, y yo los vi dormiditos a los dos, y miré todo alrededor, y mi cabeza empieza a hacer cuentas. Yo soy una mujer de números en absoluto, yo hago números todo el tiempo. Y yo miro alrededor y digo, Dios mío, me falta tanto. Y empecé a hacer cuentas cuánto me iba a costar el high school en escuelas privadas y luego universidades. Y Dios mío, yo dije, yo sí debo ser capaz con estos hijos míos. Mi hija saca un premio hace poco, la semana pasada, donde la empresa de mi hija de comunicación quedó como de las 10 empresas de comunicación más importantes de Colombia, mi hija queda como la tercera. Y yo me retrocedí y dije, Dios mío, en el momento en que estaba criándolos no pensé que fuera a ser capaz. Hoy en día les puedo decir que sí se es capaz, porque tienes que tener mucha confianza en el Señor, tienes que tener mucha fe y tienes que tener metas escritas. Yo les puedo decir que yo he sido una mujer de metas escritas en cuaderno, con un proyecto, con un plan de negocios, y a mí me ha funcionado, y se los digo, es la manera más fácil y más rápida. Trabajen mucho en ustedes, ámense mucho, pero créanme que sí lo logramos. Si yo lo logré, ustedes también lo pueden hacer. Bueno, con esto concluimos este tema. Besitos, vuelan, Chao. Gracias por su compañía y los esperamos la próxima semana. Recuerden, por favor, rueden la bola, compartan el video, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Más de 50 y con ganas, Spotify, Más de 50 y con ganas, Instagram, Más de 50 y con ganas. Y aquí los esperamos. Dejen rodar el video, necesitamos las vistas, necesitamos suscriptores en YouTube. Nos falta uno para que podamos empezar a transmitir desde YouTube en vivo. Sí, porque hay gente que se nos queja que, ay, es que en Instagram sí me tengo que salir. Yo ahora sí entiendo, así que vamos a empezar por YouTube, pero por favor, suscríbanse para que podamos hacerlo. Besitos, vuelan.